Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Hola Elvia, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y ustedes? Qué bueno, bien también. Espero que hayan estado muy bien. Vamos a seguir con este bloque, gracias, de evaluación a la 4T, ya después de las elecciones, con la cabeza más fría, más tranquilos. Y pensando más en un análisis un poco más profundo de lo que ha sido el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El capítulo pasado platicamos acerca del neoliberalismo como este concepto y proceso político y una serie de políticas económicas que se implementaron desde los 80s, finales de los 70s, inicios de los 80s, para dirigir la política económica de varios países alrededor del mundo. Y ahora vamos a platicar de la violencia en México y más específicamente de la guerra contra el narco, que han sido también dos procesos y eventos que han marcado la historia reciente de México, pero también que han marcado mucho las críticas hacia el actual gobierno. Creo que, bueno, nada más me gustaría agregar que justo, digamos que estos dos primeros episodios están pensados a partir de visualizar como un marco contextual como mucho más amplio que los detalles, ¿no? Porque han sido dos elementos o dos conceptos que digamos que han sido recurrentes en el discurso gubernamental, pero también como en el de la población, ¿no? Creo que más desde la administración hacia los gobernados ha sido más el tema del neoliberalismo, y más de los gobernados hacia la administración ha sido el reclamo de la inseguridad, y mucho se asocia al tema del narcotráfico, ¿no? Así es. Sí, y yo creo que es importante platicar de estas temáticas, como lo decía en el episodio pasado, como procesos, porque así podemos comprender los antecedentes y cómo se ha desarrollado esta pequeña parte de la historia de México para entender mejor y hacer una mejor evaluación de qué pasa hoy en día en relación con el narcotráfico, porque si bien claro que nosotros pensamos que la actual administración tiene responsabilidad y ha actuado, ya diremos cómo creemos que ha actuado en relación con la violencia en México, también creemos, bueno, ahorita ya nos vas a decir todo el día que crees, pero yo creo que también el contexto en el que se encuentra la 4T es un contexto difícil, escabroso, en el que tiene que, pues sí, actuar y tomar medidas en contra de la violencia, en contra del crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, por eso nos dimos a la tarea de leer algunas cosillas, como para comprender un poco mejor los antecedentes históricos inmediatos, digamos, no nos vamos a ir tan atrás, o bueno, tal vez sí un poquito, digo, no al siglo XIX, ¿no? Pero sí a los inicios de esta noción de la guerra contra el narcotráfico, de dónde surge, cómo se desarrolló alrededor de varios países, para tener una mejor comprensión de cuál es el papel que México toma en esta guerra contra el narco y cómo tiene también, cómo se dio en el territorio mexicano y cuáles son las consecuencias que han habido, ¿no? Sí, creo que aquí, o sea, me gustaría como hacer esa especificación o un poco más ya dar mi inclinación, ¿no? O sea, creo que ambos estamos de acuerdo que, digamos, en un nivel más genérico como donde se enmarcan varias ideas, están como estos dos conceptos, y justo el tema del narcotráfico, más allá de ser como o sea, creo que el contraste interesante es que el narcotráfico no es una postura ideológica, ¿no? Es como algo que se ha ido, es algo fáctico, son hechos que se han ido, eso sea una actividad ilícita, digamos, y eso ha sido de tal impacto en la vida social que se ha tenido que ver cómo juega como en la ecuación entre gobernados, gobernantes, poderes fácticos, poderes económicos, ¿no? Y por qué ha sido como tan controversial desde una postura mejor política el decir legalizamos o no legalizamos, o qué implica declararle una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y como que justo a final de cuentas mi idea para cerrar es, aunque son como dos cosas que pueden ser como un paraguas para tratar de entender procesos que son mucho más amplios, ¿no? Que no tienen que ver con la administración de un solo partido en el poder, sino que tienen que ver como con procesos más amplios, son dos cosas que no sirven para entender o leer esa realidad, considerando como esos dos elementos, ¿no? Sí, y dijiste algo bien importante que creo que no hemos enfatizado lo suficiente y yo no he visto en general contenido al respecto porque digo, es algo muy de las ciencias sociales y metodológico tal vez, pero o sea, creo que cuando tú distingues
al narcotráfico como un delito, como un hecho ilícito, como un evento, como algo fáctico, estás delimitando y dándole como un carácter dentro de las ciencias sociales de un evento o un hecho, ¿no? O algo que está pasando en la realidad. Y es muy importante separar esto. Vamos a darnos, ya tenemos muchos divanes sociológicos comprometidos, pero darnos a la tarea de que yo lo veo como más enfocado en una explicación de qué son los procesos, qué son los eventos, qué son los hechos, qué son los datos, cómo se procesan esos datos de esos eventos y hechos, ¿no? Y cuáles son las relaciones. Porque creo que muchas veces, como bien dices, de repente se cargan los conceptos o las palabras de política, de ideología, y que no tienen nada de malo, ¿no? O sea, eso es harina para otra discusión de si está bien o no politizar las cosas, ¿no? Que se habla mucho de eso en el espacio público. Pero creo que es muy importante que lo definas así porque, digamos, le quita un carácter político, ideológico a la idea de el narcotráfico y a la política estatal de la guerra contra el narco, que sí puede tener elementos ideológicos, pero que es una respuesta gubernamental. Y ahí empezamos a distinguir diferentes elementos que nos permiten hacer un análisis más profundo, ¿no? No solamente decir, es que Calderón y la guerra contra el narco, es que el neoliberalismo, como ya hemos venido explicando en estos 2 episodios, y que es como nuestra intención de hablar de estos temas, ¿no? De manera un poco más profunda. Claro. Y creo que, o sea, por ejemplo, para mí eso es como muy importante porque creo que muchas veces, o sea, es como la culpa la tiene el capitalismo, la culpa la tiene el neoliberalismo, la culpa la tiene el narcotráfico. Y creo que muchas veces, a lo mejor sí puede ser esa la causa del problema, o a veces es algo contextual, ¿no? Que genera condiciones para que ocurran ciertas cosas, pero no necesariamente es per se el problema y el problema atender, ¿no? Pero como dices, o sea, para mí era como muy importante haciendo esta diferencia porque aunque estamos utilizando como estos dos conceptos de paraguas, porque creemos que es, bueno, digo creemos porque creo que estamos de acuerdo en eso, que son como dos conceptos paraguas que se han usado en los últimos años para explicar las cosas de la realidad mexicana, no necesariamente se refieren como al mismo nivel no están, digamos, al mismo nivel analítico uno del otro, ¿no? Uno se refiere como a cosas más fácticas y el otro se refiere como a cosas más de una postura ideológica y teórica de cómo resolver un problema, ¿no? A final de cuentas tú hacías como esa distinción de, pues sí, pero también el narcotráfico se ha convertido como a muchas personas que ahora ya le llaman la cultura del narco, ¿no? Y en ese sentido, desde esa aproximación, a lo mejor sí sería válido reconocer al narcotráfico no tanto como un hecho, sino más bien como una expresión de ciertas posturas ideológicas y políticas, ¿no? Pero, o sea, justo creo que eso es lo que nos permiten poner sobre el centro o poner como en cuestionamiento como inicio de este análisis que estamos haciendo esos dos conceptos en la mesa, ¿no? A final de cuentas, decir ¿qué significa decir es culpa del liberalismo? ¿O qué significa decir es que es culpa del narcotráfico? ¿O es que el narcopresidente? ¿O es que, no? O sea, o sea, ¿qué implica decir eso? ¿Y por qué es o a lo mejor válido o a lo mejor no es tan preciso, ¿no? Pero creo que a final de cuentas eso es como lo que nos estamos preguntando en estos episodios y que por eso tomamos como paraguas esos dos principales términos, ¿no? Vamos a explicar más de estas cosas en otro momento, en algún diván sociológico, que ya lo tengo ahí, se me había olvidado la verdad, pero como pendiente, de explicar cómo o en Reels, no sé, como estos conceptos mucho más precisos, ¿no? Que es un proceso, que es un evento, a qué le llamamos relación dentro de las ciencias sociales, etcétera, ¿no? Porque eso nos ayuda mucho a entender esta distinción entre diferentes cosas, ¿no? Sí. Y porque muchas veces como son conceptos que vemos en las noticias y que usamos en nuestra vida diaria, en las discusiones, en las pláticas, pues acaban siendo como, acabamos confundiendo de alguna forma como procesos con eventos, con posturas ideológicas, con políticas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Pero es importante distinguirlos. Y que creo que muchas veces, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, a ti te ha pasado, ¿no? Pero creo que muchas discusiones justo son porque no estás hablando del mismo tipo de cosa, ¿no? O estás refiriendo a la misma cosa desde dos perspectivas diferentes. Entonces creo que
es muy útil tener como la claridad en las diferentes formas desde las que se puede abordar como cada concepto para tener la claridad sobre qué estamos discutiendo, ¿no? Porque si yo estoy discutiendo a lo mejor la narcocultura desde una perspectiva como un proceso histórico, como todas estas expresiones que ya las personas tienen una aspiración a una profesión de ser narcotraficante, ¿no? Este, y tú lo estás viendo como un hecho histórico, a lo mejor, pues estamos hablando de dos cosas distintas. Entonces, sí, de por sí es difícil mantener un diálogo constructivo, luego haciendo hablando desde diferentes niveles analíticos, pues genera más confusión, ¿no? Podemos comprender cómo hacía el actuar de diferentes administraciones, ¿no? En relación a Sí. problemas que evidentemente escapan a su control. No, o sea, creo que es muy importante decir, aquí no vamos, ni mi punto de vista de verlo de manera histórica es el decir, nadie tiene responsabilidad de nada, porque todos tomaron decisiones, ¿no? E implementaron ciertas políticas públicas específicas en torno a estos problemas. Pero sí nos da como un contexto en el que ahorita, por ejemplo, vamos a entrar y hablar de la historia y de los antecedentes, pero nos da un poco de contexto para entender en qué marco político, económico, histórico se dieron esas decisiones, ¿no? Sí, sí, o sea, y yo insistiría como en esa separación, ¿no? O sea, a final de cuentas hay diferentes posturas y hay diferentes, digamos, sesgos, ¿no? Que pueden decir o juzgar las cosas desde diferentes perspectivas como buenas o malas, ¿no? Pero finalmente, o sea, si tenemos como esa claridad desde dónde estamos hablando, va a ser mucho más fácil construir, pues como al menos un punto medio en donde nos pongamos de acuerdo en lo más esencial. Sí, bueno, pasando justo a estas cuestiones de los antecedentes, nosotros encontramos un par de artículos interesantes, ¿no? O sea, uno que se llama La guerra contra el narcotráfico en México, una guerra perdida, de Jonathan Daniel Rosen y Roberto Cepeda Martínez. Pues nos relata un poco cuál fue los antecedentes y la idea de dónde surgió la idea de la guerra contra el narcotráfico. Y también, digamos, llega hasta hacer el análisis de las políticas de Felipe Calderón, ¿no? Que ha sido un poco como el argumento de la actual administración de decir, es que Calderón empezó la guerra contra el narco y todo es su culpa, ¿no? Toda la violencia es su culpa, ¿no? Pero entonces, o sea, también digo, yo por ejemplo voy a expresar una emoción y un sentimiento personal que ha definido la manera en la que he pensado en los últimos años, desde el 2006, que es que, pues sí, o sea, creo que a todos nos afectó como ver cómo cambió el carácter de la violencia y cómo cambió la intensidad, perdón, de la violencia y cómo estas políticas públicas en contra de los grupos del crimen organizado ocasionaron más violencia, ¿no? O sea, creo que cierta historia muy personal me definió a irme, a decantarme por esa explicación y decir, claro, pues la culpa es de ese presidente que en el 2006 empezó la llamada guerra contra el narco, ¿no? Pero sin justificar esas decisiones y sin decir, bueno, él no tuvo la culpa porque tiene su parte de responsabilidad en esas políticas públicas y en las decisiones que tomó, si analizamos y si vemos la historia, por ejemplo, de cómo comenzó toda esta historia desde los 70s, ahorita platicamos un poco de cómo comenzó, vemos que también él se metió dentro de un proceso que, por ejemplo, estamos hablando de Felipe Calderón, habiendo estudiado en los Estados Unidos, creo que venía con muchas ideas y de cómo hacer la política pública que también se fueron transmitidas desde allá. O sea, digamos, él se educó allá y está bien y podemos criticarlo lo que queramos, pero también él entró como dentro de este proceso histórico de la guerra contra el narcotráfico, que de acuerdo a sus creencias y a lo que había estudiado y de cómo él consideraba que se debían hacer las políticas, pero también a políticas internacionales de esta idea de la guerra contra el narco, pues él tomó ciertas decisiones de afrontar el crimen organizado de cierta manera muy específica en ese momento, ¿no? Repito, o sea, esto no es quitar responsabilidades ni de él ni de la actual administración de su mal o bien actuar frente a estos problemas, ¿no? Pero digamos, ese proceso histórico nos permite entender un poco mejor cómo y cuándo se tomaron entender mejor cómo y cuándo se tomaron esas decisiones, ¿no? Sí, y creo que, o sea, bueno, yo como que me gustaría más empezando a como empezar el detalle de, o sea, ¿por qué pensamos que el narcotráfico es importante como un elemento paraguas en la administración
actual, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido, por ejemplo, desde tu perspectiva, como los comentarios o como las decisiones que han sido tomadas? O sea, para mí creo que hay como un evento muy icónico que es cuando fue la revuelta en Sinaloa, porque sí fue en Sinaloa, estaban tratando de aprender a Ovidio. Ujú, ujú. Y fue como, para mí es como un evento muy importante porque justo fue como, o sea, creo que ahí se expresó claramente cuál era la postura, ¿no? O sea, como intentaron hacer un operativo que además fue muy, muy criticado porque estratégicamente parecía que había muchas fallas en cuanto al diseño de la estrategia para tratar de capturar a las personas, y luego no tuvieron la capacidad para responder a los ataques de los grupos. Pero creo que para mí eso fue como una expresión muy clara de, pues por un lado, aunque se hubiera como esta confrontación como directa, no se estaba teniendo como una reacción, o no se tenían como las capacidades para aplastar así como de una sola vez y ser muy contundentes en cuanto a no se van a permitir este tipo de despliegues de violencia, ¿no? En las ciudades en donde ya pues había personas civiles que no necesariamente eran de los grupos, pero que todo esto además fue como de cierta forma provocado por una mala estrategia de captura, ¿no? Porque a final de cuentas sabían dónde iba a estar, iban por ellos, medio que lo capturaron, pero todo se salió de control, ¿no? Y de repente ya había como una batalla en las calles porque lo liberaran, ¿no? O por tratar de rescatarlo. Y para mí eso fue como un evento muy icónico porque desde mi lectura de la realidad, como que no me dejó, o sea, más que darte tranquilidad, me dejó muy preocupada porque dije, o sea, no estamos demostrando una capacidad de sometimiento ante los actos de violencia en contra del narcotráfico, ¿no? Y eso, ¿qué mensajes te da? A que pues prácticamente pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Uh-huh. O sea, no se da como este mensaje que además es muy interesante porque, digamos, yo alguna vez como tratando de responder la pregunta de por qué los grupos del crimen organizado son tan violentos, una de las explicaciones que los expertos dan es que a partir de que tú empiezas a hacer como tu crimen organizado o empiezas a pelear como por territorios, como estás luchando fuera de la regulación, fuera de la ley, pues la única forma de demostrar tu poder es con estos actos como más y más escalados de violencia, ¿no? Porque, digamos, una empresa compitiendo con otra empresa en un marco legal, institucional, pues justo como demuestras poder es expandiendo tus territorios, ¿no? Llegando a más personas, teniendo más productividad, vendiendo más, etcétera. Pero eso es algo que el crimen organizado no puede hacer porque no está en una competencia, en un marco legal institucional. Uh-huh. Necesita como formas más contundentes y claras de decir y parar a otros grupos que quieran atacarlos, ¿no? Entonces es una competencia que por sí misma genera más violencia, ¿no? Entonces, pues, o sea, justo entre esos mensajes, ¿no? Yo leía, pues, o sea, digo, con eso en mente, yo leía como, pues es que claramente el Estado no está siendo contundente en decirles esto no va a ser tolerado. Por eso creo, digamos, que a final de cuentas, pues ha sido como un tema que desde la ciudad, por eso yo hacía como digamos, la especificación de que creo que el tema del narcotráfico es más bien como algo que ha estado en la arena pública desde los ciudadanos hacia el gobierno como un reclamo constante de este problema no ha sido atendido y por eso tenemos tantos problemas de seguridad, ¿no? Y digamos, en ese tono de ese reclamo, por eso para mí es como tan significativo ese evento en particular del intento de capturar al hijo de este narcotraficante. A ver, si entendí bien la pregunta, o sea, un poco para mí lo que marcó como este tema en la actual administración, o sea, creo que desde el inicio, o sea, creo que como muchas personas, yo pensé y yo creí en que la actual administración se iba a ir por otro camino y por otra estrategia, iba a cambiar la estrategia de la militarización y de la confrontación frontal de las Fuerzas Armadas contra los grupos del crimen organizado, por una estrategia que empleara más el atacar la desigualdad para atacar las causas. Y digamos, el inicio de la Guardia Nacional como un actor militar, ¿no? O sea, ha habido muchos
discusiones sobre si es militar o no, de que si tiene formación militar, pero está escrito en la Secretaría de Seguridad Pública, pero ahora, por ejemplo, la presidenta electa ya dice que la va a pasar a la Sedena, o sea, al final de cuentas todos sabíamos que era un cuerpo militar disfrazado de policía, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, creo que a muchas personas... los que aprobaban la reforma. Eso creo que para muchas personas fue como lo que nos hizo pensar en, pues es que esta estrategia no va por ningún lado diferente, o sea, es la misma estrategia y a mí es lo que me hizo pensar que la actual administración no estaba llevando a cabo un buen papel, ¿no? Porque realmente no estaba, como ellos dijeron, atendiendo las causas, ¿no? Ya dijimos en el episodio pasado, para mí atender las causas de la desigualdad es invertir en educación, en salud, en vivienda, en las necesidades básicas de la población y que todos los derechos humanos estén cumplidos, ¿no? Pero entonces, cuando ni dejas de lado la estrategia de la militarización, ni vas a las verdaderas causas que yo, bueno, como yo las concibo y muchos analistas las concibían en ese momento, que es la inversión en este tipo de servicios de bienestar, no a través de las becas o de los programas sociales, pues ahí mucha gente fue como que dijimos, bueno, no nos parece que realmente hay un cambio en la estrategia y, o sea, en general, ¿no? Podemos pensar en eventos muy específicos, pero yo a mí en general, como esa es la evaluación que doy, o sea, adelantando un poco las conclusiones, ya estamos hablando un poco más de la 4T, ¿no? Es que la 4T no tiene una buena estrategia en contra del crimen organizado, porque esa estrategia de ir en contra de la desigualdad no funcionó, ¿no? Y no está atacando las desigualdades estructurales que debería para que, o por ejemplo las reformas legales, tú ya metiste veladamente, por ejemplo, la cuestión de la legalización de algunas drogas, ¿no? O sea que eso ha sido un tema que ha estado ahí en la discusión durante mucho tiempo y no se ha discutido de manera seria para hacerlo y para poder transitar a otro modelo, ¿no? Que no sea el de la prohibición, sino el de la legalización, ¿no? Que ahí ya estamos diciendo varios conceptos que podemos ir explicando, ¿no? Sí, pues sí, justo por ahí va la pregunta, ¿no? O sea, como a tratar de primero poner como con mucha claridad que desde nuestra perspectiva, ¿por qué el narcotráfico es uno de esos conceptos paraguas? ¿No? O sea, y por lo que entiendo y por lo que tú nos estás diciendo es, pues para empezar, porque justo fue como una de las promesas de llegar él como presidente y decir, mi administración va a hacer las cosas diferentes, va a atender las causas y va a atender a los problemas, ¿no? De fondo, y con eso se va a solucionar el tema de la violencia y por ende el tema del narcotráfico. Y desde mi perspectiva, un poco yo lo ponía más como, pues como han habido eventos, digamos, importantes o icónicos en referencia al narcotráfico, que justo han demostrado o dado evidencia de por qué a lo mejor algunas personas no estamos de acuerdo con cómo se ha llevado digamos, o no más bien no se ha atendido el problema del narcotráfico per se, ¿no? Sí, y creo que aquí, digamos, haciendo un paréntesis, también es muy importante pensar en cómo se relaciona el narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico, los grupos del crimen organizado, con la idea y con la realidad y con la percepción que tenemos de la violencia, ¿no? Porque creo que es muy difícil hacer, o sea, hay investigadores que se dedican a eso, ¿no? Pero es muy difícil hacer una evaluación precisa de qué tanto una estrategia ha fallado o no, porque también los números son muy difíciles de interpretar, ¿no? O sea, sabemos que los homicidios han subido de manera bastante fuerte desde el 2006, 2007, y han seguido subiendo y bajaron un poco en los últimos años, pero digamos, de esos homicidios no podemos saber a ciencia cierta cuáles son consecuencias del crimen organizado. O sea, podemos hacer una relación, una correlación entre, bueno, entró esta política de guerra contra el narco y subieron precipitadamente los homicidios y han seguido subiendo, y la actual administración ha hecho poco por pararlos, pero digamos, o sea, no hay una explicación causal específica de decir es por esto, ¿no? O sea, creo que sí lo podemos hacer como tendencias y como una explicación tentativa, pero digamos, justo en el artículo que leímos, un dato que me llamaba mucho la atención es que él recuperaba datos no sé si viste la tablita, de el semanario Z, ¿no? Por ejemplo,
¿no? Que analizaban las narcoejecuciones nada más, o sea, no los homicidios, que los datos oficiales lo que recaban son los homicidios. Y entonces en ese semanario se ve una subida precipitada del 2007 al 2011. Pero ¿qué tanto tiene que ver esto con las políticas y qué tanto tiene que ver con procesos mismos de los grupos de crimen organizado? Claro, esa es mi pregunta, o sea, es decir, es difícil, o sea, podemos hacer interpretaciones, podemos hacer correlaciones estadísticas, podemos hacer hipótesis desde las ciencias sociales y desde las personas normales, de decir, a ver, o sea, yo creo que hay una relación clara entre la política de la guerra contra el narco del 2006 y el aumento de homicidios, y ya hay un montón de explicaciones que tal vez ahorita nos metamos, pero digamos, es complicado hacer esas relaciones de manera tan sencilla, ¿no? Tanto para decir Calderón tuvo la culpa como para decir es que en este momento de este sexenio la violencia está desatada, como mucha gente lo dice, ¿no? O sea, es que está peor hoy, la percepción de la violencia está peor hoy, que además ese es otro dato que yo metí hace rato, que ya no, ahora me regreso a él, que es un tema, el ver los delitos reales que se cometen en las calles, y otra cosa es la percepción de la violencia, estas encuestas de percepción de la violencia que hace el INEGI, ¿no? Porque una cosa es lo que está pasando y otra cosa es cómo la gente percibe a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, y cómo se registran estas encuestas de decir, es que el país está peor que nunca, ¿no? Sí, que también, o sea, ahí, digamos, yo metería también el matiz de, o sea, el problema con los estudios que se refieren a estudiar el crimen tienen también mucho que ver a todos esos, digamos, vacíos que existen entre lo que te está midiendo el dato y lo que puede estar atrás de ese dato, ¿no? Es decir, una cosa es que la gente denuncie y otra cosa es que se acabe sentenciando a una persona por ese crimen, ¿no? Entonces hay como distintas fases del proceso judicial que hacen difícil poder captar como con certeza si aumentó o disminuyó, ¿no? O sea, porque además justo una brecha importante es de lo denunciado y de los que además se pueden contabilizar, por ejemplo, porque se encuentran fosas, ¿no? Entonces, esos no necesariamente son denunciados, pero se encuentran una fosa con 80 personas, son 80 crímenes que no sabemos si está logrando captar como la denuncia, ¿no? Y por el otro lado, también quienes denuncian, no todo el mundo se atreve a denunciar, ¿no? Porque además, precisamente, si vives en un entorno violento, o sea, no necesariamente vas a tener la confianza en el sistema de decir, voy a ir a denunciar a mi vecino que sé que es un narcotraficante, porque sabes que puede haber represalias hacia ti, ¿no? Entonces, digamos que justo hay como esas brechas que son difíciles, además, que aunque existan los datos, pues no puedes como interpretarlos necesariamente como tú quisieras interpretarlos, ¿no? Y justo como decías hace rato, creo que lo importante es ver que hay diferentes capas de análisis, que una es precisamente cómo sea el proceso judicial, otra es los hechos que están pasando allá afuera, otra es los datos que se recogen de eso que pasa allá afuera o del proceso judicial, porque una cosa es los homicidios que se recuperan y otra cosa es los datos de los homicidios que se denuncian. Otra cosa, por ejemplo, es estos números que tienen el semanario Z, ¿no? De las ejecuciones. O sea, creo que sí, es bien interesante ver, o sea, cómo se relacionan esas distintas capas, y por eso estos temas es tan difícil de interpretar y de interiorizar, porque hay tantos datos y tantas críticas a los mismos datos. O sea, por ejemplo, en el último año estuvimos viendo cómo había muchísimas críticas a los censos de desaparecidos, ¿no? ¿Qué están contando? ¿Cuál es el problema con el presidente? No, pues yo voy a hacer mi conteo porque el de ustedes está mal, etcétera, ¿no? O sea, creo que en eso también hay una cuestión que nos ha costado mucho trabajo, tanto a la ciudadanía como analistas, de registro de qué está pasando, ¿no? O sea, porque además, como bien dices, mucha gente no denuncia, y también todas las fosas clandestinas que se han encontrado, cómo se han registrado, cómo se recupera la información para compararla con las listas de los desaparecidos, desaparecidas. O sea, es complicado hacer estas relaciones, y es complicado también hacer una evaluación solo como un ciudadano de a pie, ¿no? O sea, creo que por eso es tan interesante e importante meternos a ver a los expertos que hablan de estas cosas, ¿no? Y leer los artículos, porque creo que
ahí se hace un esfuerzo de procesar estos datos y de leerlos desde un marco interpretativo muy específico, ¿no? Entonces, Sí. digamos, o sea, quería cerrar esta parte de la reflexión diciendo, lo que aquí estamos queriendo enfatizar es que es un tema que los datos, las interpretaciones y los diferentes niveles de análisis hacen difícil para la gente común y corriente como nosotros, que no somos expertos en este tema, entrarle y agarrarlo, ¿no? Sí. Y que decir cosas y conclusiones como Calderón tuvo la culpa o la 4T tiene la culpa es muy fácil sin ver todos los datos y el proceso, ¿no? Que creo que el caso que a mí más me ha llamado la atención desde como mi perspectiva y visión del mundo es como que siempre lo que leía de narcotráfico o eran periódicos o eran artículos de investigación. Y luego vi este documental que se llama La Cuarta Enmienda de Ana Duberay. Y me cambió completamente la perspectiva porque, o sea, como que ella le mete la capa racial al análisis de cómo ha ido evolucionando la guerra contra el narcotráfico, y me pareció muy interesante porque, y digo que para mí fue muy revelador porque hasta ese momento como que yo pues creía como muy fielmente o en los artículos de investigación o en las noticias y así, pero al ver cómo le mete ella la capa racial me dije, claro, es que estos procesos no son ajenos, o sea, porque y puede ser una perspectiva, ¿no? No estoy diciendo que sea como la real, pero me llamó mucho la atención el darle ese vuelco y decir, claro, la guerra contra el narcotráfico es una forma de perpetrar estas segregaciones de ciertos grupos minoritarios, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos han sido las personas afrodescendientes. Entonces, a mí me llamó la atención y dije, claro, o sea, esta es una perspectiva que yo no había leído, que me llamó mucho la atención, pero sobre todo lo que me hizo darme cuenta es todo lo que yo había leído es con un lente y una perspectiva muy clara, ¿no? Que es de personas que han estudiado desde cierta clase social privilegiada, ¿no? Con ciertos entornos más o menos pacíficos, y que hasta que a ellos les llega como la ola de violencia a consecuencia con el narcotráfico y les empieza a llamar la atención, tratan de explicarse qué está pasando en ese sentido. Pero hay otras personas que desde mucho tiempo atrás tenían como ya esta relación con el crimen organizado y con el tema de las drogas desde pues mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, y creo que por eso es interesante a veces conocer como diferentes perspectivas y eso, tener claridad que a final de cuentas son solo perspectivas, ¿no? No hay como una sola explicación de por qué las cosas están así como están, pero te paso el micrófono como justo como para que nos des como ese antecedente, o si quieres empiezo yo, pero digamos, una de las como historias más aceptadas del tema de la lucha y la guerra contra el narcotráfico tiene que ver con justo cómo se empezaron a idear estas políticas para tratar de frenar el consumo de drogas desde la perspectiva de si no hay demanda, no hay oferta. Si no hay oferta, no hay demanda, ¿no? O sea, si no se genera droga, nadie la va a consumir. No, si los consumidores no la piden, no va a haber mercado. Pero esa no es la visión de la guerra contra el narco, ¿no? No, sí, esa es o sea, desde mi perspectiva esa es la visión, porque vamos a atacar vamos a decirle a los consumidores que esto es culpa por pedir la droga, en vez de decir, vamos a generar espacios seguros de consumo, yo qué sé, ¿no? O sea, pero creo que justo el enfoque que ha habido en los últimos años y desde que empieza como esta perspectiva es... El problema no es o sea, el crimen organizado existe porque hay gente que quiere drogas. Ah, bueno, es que justo, o sea, creo que ahí... A eso era lo que decía. Claro, yo creo que ahí sería importante como separar como diferentes momentos, ¿no? Porque sí creo que ha habido un cambio en los últimos años en ese sentido, pero, o sea, digamos, creo que como regresando como a estos antecedentes históricos, es bien interesante leer todo lo que hay detrás de esta historia, ¿no? Porque, es decir, en un momento específico, en los 70s, 71, 72, Richard Nixon genera el concepto de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Literalmente dice, yo entro en guerra en contra de los grupos de narcotraficantes, pero no en Estados Unidos, sino en Sudamérica, ¿no? Por eso decía que en estos inicios la guerra contra el narco fue contra la oferta, ¿no? Más que contra la demanda, que puede ser como esta nueva oleada más actual en la que nos dicen, es que hay que a lo mejor también ahí se interrelaciona con políticas de salud de tú eres el culpable si consumes, ¿no? Pero digamos en esos inicios
digamos, la guerra era abiertamente en contra de los narcotraficantes y era en una época en la que en México de alguna manera había una cierta... Esto ya ha sido muy estudiado, ¿no? Lo pueden leer también. Le vamos a poner el link o la ficha de este artículo para que vayan a leerlo. Y no nos crean a nosotros, ¿no? Sino No, pero que... digamos que es como la historia más aceptada, pues. Sí, sí, es la historia más aceptada, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que vayan a ver Narcos si quieren, digamos, los colombianos se quejan muchísimo de esa serie, pero de alguna manera retrata el intento de Estados Unidos por infiltrarse a través de capacitación de las Fuerzas Armadas en Colombia, de la inversión de dinero y de la inversión de personal a través de la inteligencia de agentes que estaban investigando dónde están los grupos del crimen organizado, cómo los podemos atacar, etcétera, etcétera, ¿no? De una inversión frontal y abierta de decir, nosotros tenemos que atacar ahí donde están los narcotraficantes, ¿no? En Colombia, después en Bolivia y después en otras partes de Sudamérica. Entonces, lo que los analistas más o menos han llegado al consenso es que después de ese proceso en los 70s, lo que pasa es que hay un proceso mega violento y súper fuerte en Colombia, ¿no? Que luego podemos invitar a algún colombiano o colombiana que nos explique, pero hay un proceso súper violento. O un experto sobre el tema. También No con tiene que las ser guerrillas, colombiano. a un experto o experta del tema, tienes razón, sin ser colombiano o colombiana, pero digamos, en el artículo que leemos hablan del efecto cucaracha, ¿no? De qué pasa cuando tú echas insecticida en tu cocina, pues las cucarachas se van al patio, ¿no? Entonces, está muy feo el concepto, pero bueno, es el que utilizan en la literatura, ¿no? Entonces, digamos, las rutas del narcotráfico se tuvieron que mover de Colombia, de Bolivia a otro lugar. Y el lugar natural por ubicación geográfica era México, ¿no? En donde en México ya había cárteles de narcotraficantes, pero que antes no estaban tan activos ni tan metidos en las rutas del narcotráfico, ¿no? Sino que eran de cierta manera más locales. Y entonces, pues digamos, toman mucho más peso estos grupos en México, ¿no? De alguna manera también la lectura, la interpretación más consensuada es que de alguna manera había un acuerdo entre el Estado y entre estos grupos del narcotráfico para mantener cierto orden, ¿no? O sea, es decir, el cártel de Sinaloa, ustedes se quedan Bueno, allá. pero eso ya entra como en el espacio de teoría conspiracionista, ¿no? O sea, porque nunca ha habido como una evidencia tajante de que hubiera como una colaboración entre la administración y los grupos del crimen organizado. Sí, claro que... O sea, es como de esas cosas, como dirían en Game of Thrones, it is known, pero no hay como... Claro, sí. Pues sí, como algo contundente más que deslices, ¿no? Como alguna vez creo que Margarita Zavala algo dijo como relacionado a la cooperación con el narcotráfico, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, como que todo eso entra en especulación, según yo. Sí, por eso digo que es la interpretación más consensuada, ¿no? Es decir, estoy contando la historia desde un punto de vista general para decir, o sea, en ese momento, esa historia consensuada que se cuenta dentro de los estudios del crimen organizado a través de, desde los 80s hasta la actualidad, pues se dice, ¿no? Que existía como ese balance, ese acuerdo entre el Estado y los grupos del narco de decir, tú te casas en tus territorios, haces tus cosas y yo te dejo en paz, ¿no? Digamos, ahí también es interesante traer a colación lo que tú decías anteriormente, que nace todo este concepto de la narcocultura, de los narcocorridos, que no son lo mismo que lo de hoy, ¿no? O sea, en ese momento también se ve al narcotraficante como el patriarca de ciertos pueblos, ¿no? La persona que invierte dinero, que ayuda a la comunidad. Que el municipio no está atendiendo. Exacto. Entonces... Sobre todo yo creo que, digo, perdón porque te interrumpa, no, pero sobre todo yo creo que por eso ha sido como en México un caso como tan... bueno, hablo del caso mexicano porque es como el que más conocemos, ¿no? Pero... O sea, creo que uno de los grandes aciertos, si se le puede llamar así, de los grupos de crimen organizado en unos inicios fue que derramaban mucho al nivel local. Entonces tenían como esta cierta lealtad de la gente que vivía alrededor de ellos y que creo que era hasta como de las cosas que hicieron que se romantizara la cultura del narco. Sí, totalmente. Y entonces, o sea, vemos que hay como...
este cierto orden, ¿no? Con algunos cárteles como el cártel del Golfo, el de Beltrán Leiva, el de Sinaloa, etcétera, y después van a entrar nuevos actores que surgen por diferentes procesos y eventos, ¿no? Entonces la lectura más común es precisamente que ya damos el salto a los 2000, al 2006, cuando Calderón entra en el poder y entra con esta estrategia en contra del narcotráfico, ¿no? En este momento la lectura más usual es que al atacar a los principales cárteles más grandes, hace una escisión en la organización de estos cárteles, ¿no? Entonces, muchos miembros de estos cárteles se van a formar otras organizaciones como los Zetas, los Caballeros Templares, la Familia, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, posteriormente, y digamos, como se rompe este acuerdo entre los territorios, ¿no? Digamos que el cártel de Sinaloa te vas a quedar allá, el cártel del Golfo te vas a quedar en tu lugar, se rompe como este acuerdo y esta paz, empieza una violencia brutal entre los cárteles y entre la pelea de los territorios, ¿no? Por eso es la explicación de empezamos a ver tantas muertes posterior a la guerra en contra del narco, es decir, como consecuencia de la acción frontal militar en contra de los líderes y en contra de los cárteles, se genera como un aumento en la violencia debido a la batalla entre los territorios, ¿no? Esa es como la perspectiva más aceptada o consensuada entre los expertos de estos temas, ¿no? Pero lo que decía al inicio del capítulo es que también, digamos, o sea, Felipe Calderón viene de una escuela norteamericana y también viene de la creencia de que este tipo de problemas se les debe afrontar de esta manera, ¿no? Es decir, también tiene que tomar en cuenta una política internacional desde los Estados Unidos que le están invirtiendo dinero, le están invirtiendo capacitación y muchas otras cuestiones para tomar la decisión de, bueno, ¿qué política voy a tomar? Y fue como su política más fuerte dentro de su sexenio, ¿no? Su política estelar, digamos, de alguna manera, o infame, no sé cómo decirlo, pero su principal política pública para confrontar a estos grupos y digamos, o sea, esto continúa, esta guerra y la violencia continúa hasta la actualidad, ¿no? Es decir, por eso es por lo que el actual presidente dice es que la culpa fue de esa política de guerra contra el narco y aquí estamos para evaluar en este capítulo del podcast más o menos si creemos que eso es verdad o no y digamos un poco como lo hemos dicho en el tema del neoliberalismo, y yo lo adelantaba un poco, es decir, claro, tú te enfrentas a un proceso histórico, pero tú tienes en tus manos la política de seguridad en un sexenio, ¿no? Tú puedes decidir seguir la política de la militarización o cambiar el rumbo de la política, ¿no? Y de acuerdo también a todos los analistas y otros artículos que revisamos, pues la política se quedó de la misma manera, ¿no? Y de alguna forma la excusa o la justificación que se da dentro de la literatura es, pues es que no se podía hacer de otra manera por el estado en el que estaban las cosas, ¿no? Entonces, creo que, pues, como decíamos un poco con el neoliberalismo, pues claro que la actual administración se enfrentó a un contexto difícil en esos términos de la guerra contra el narco, pero también tiene mucha responsabilidad en el tipo de política que quiso o no implementar, ¿no? En el hecho de configurar a la Guardia Nacional como una fuerza militar, o sea, que pues sí, no enfrenta de manera tan directa al narcotráfico, pero genera otros problemas, como tú bien decías, con el caso del operativo. Pero digamos un poco la lectura de algunos analistas ha sido que, aunque se pone esta fuerza militar, digamos, su prerrogativa es de no enfrentar al crimen, ¿no? Es decir, cuiden y vayan, un poco la lectura ha sido, vayan tomando los territorios, es decir, voy a mandar más fuerzas de la Guardia Nacional a ciertos territorios para que de esa manera los miembros del crimen organizado se salgan de esos territorios, sino sin haber una confrontación frontal, ¿no? Por eso la estrategia de abrazos no balazos. Pero digamos que eso ha sido ineficiente e insuficiente cuando ha habido estos momentos de violencia en ciertos momentos, ¿no? O sea, tenemos muchísimos eventos muy claros de violencia expresa, abierta en las calles de los miembros del crimen organizado y en los que la Guardia Nacional o las policías locales han sido incapaces de enfrentarse y de controlar esas situaciones, ¿no? Sí, digo, yo nada más aquí haría como una precisión porque, o sea, como yo entiendo que estamos como hablando de estos dos primeros conceptos, más que evaluar por sí mismo
como verdadero, falso, o la validez o no de estos dos. Más bien yo los estaba tomando como justo esos dos conceptos paraguas que te sirven como para entender una realidad o para poner en perspectiva que hay cosas que no solo son o no se relacionan con 6 años de un periodo de gobierno de Andrés Manuel, sino que son procesos que llevan mucho más tiempo y que llevarán mucho más tiempo y que no se pueden definir o decidir en una administración, sino más bien te sirven, o sea, digamos, más que evaluar por sí mismos estos dos conceptos, para mí es como platicar primero de estos dos conceptos es necesario para dimensionar o no ciertas cosas que más adelante o lo que platicamos en el primer episodio introductorio de este bloque, ¿no? O sea, que tiene que ver más con hacer como este balance de qué ha pasado con el cambio o la revolución de Morena en la administración, ¿no? O sea, sino más bien como primero estos dos conceptos nos sirven para poner perspectiva en algo que mucha gente está tomando como posturas muy negras y blancas, como si fuera una cosa de que empezó en el 2018, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que justo es eso, ¿no? O sea, como pensar en que toda esta historia que les conté de una manera muy reducida, repito, hay miles de hay más versiones, pero digamos... más versiones, como... muchos artículos, muchas palabras escritas, incluso artículos periodísticos muy interesantes escritos. Libros periodísticos. Libros periodísticos, libros académicos, ¿no? Pero, o sea, de alguna manera es un resumen o una presentación de cómo ha sido la historia reciente en México para entender de alguna manera precisamente lo que dice Elvia, como no podemos definir por un sexenio, por una persona, por un presidente, un proceso y las consecuencias que ha tenido este proceso. O sea, es decir, digamos, también Calderón es una parte, es una persona dentro de ese proceso que comenzó en los 70s, ¿no? O sea, que sí tomó ciertas decisiones, por supuesto, pero también que otros poderes, otros procesos llevaron a que el narcotráfico y sus rutas cambiara de Sudamérica a México, por ejemplo, ¿no? Siempre dejas la puerta abierta a la conspiración. Siempre. ¿Qué poderes? ¿Qué poderes? No, o sea, digamos, las decisiones norteamericanas, la política norteamericana específicamente de influir en contra del narcotráfico en Colombia, en Bolivia, etcétera. Por ejemplo, las consecuencias y cómo han cambiado los matices de esa guerra, ¿no? O sea, si bien en ese momento, en los 2000, 2006 a 2012, la guerra era entre era la PFP, ¿no? En ese entonces, ¿te acuerdas? El ejército y miembros del crimen organizado. Después, en el sexenio de Peña Nieto, siguió más o menos de la misma manera. Y ahora estamos viendo como otras consecuencias que se han relacionado con otros procesos políticos y económicos, como las migraciones, que han hecho que miembros del crimen organizado se metan en otras esferas de la vida, ¿no? O sea, incluso el cobro de piso, ¿no? El generar la trata de personas, el secuestro de personas. Que yo creo que son cosas que estaban presentes, pero que no eran tan evidentes. Que se vuelven a lo mejor un poco más evidentes con los procesos migratorios, pero que también, o sea, justo por eso para mí son como términos paraguas que son importantes conocer antes de decir como más cosas, porque a final de cuentas todos esos procesos de migración tampoco son gratuitos. O sea, todas esas migraciones sudamericanas hacia Centroamérica y hacia Norteamérica tienen también que ver con desplazados de ambientales, de crimen organizado, ¿no? O sea, y que a final de cuentas no son, o sea, son causa y efecto a final de cuentas, ¿no? O sea, un grupo de crimen organizado en El Salvador o en Colombia o en Haití que empieza a tomar territorio en ese país y empieza a expulsar a las personas que salen en busca de una vida mejor. Entonces, a final de cuentas, es como, por eso es como tan complicado a veces hablar como en términos lineales de, este es el problema y se originó de esto, ¿no? Es como mucho más difícil y mucho más complejo y tiene muchos más elementos que solo decir, por esto pasó esto, ¿no? Y precisamente por eso, insisto, regreso a nuestros dos conceptos paraguas, ¿no? Que no son seleccionadas, digamos, por capricho, ¿no? O sea, o por capricho, sino son como
desde la perspectiva de la administración, ¿no? Es como recurrente decir, es que es culpa del neoliberalismo todo, y desde la perspectiva de los ciudadanos vivimos en un pánico constante porque el crimen organizado está desbocado, ¿no? Uh-huh. Sí, que ha llegado a los extremos de gente que realmente tiene mucho miedo de todo, ¿no? O sea, tú has salido a otros estados, yo he salido a otros estados, o sea, sabemos que en la actualidad más o menos puedes viajar entre los distintos estados, digo más o menos porque claro que hay sus excepciones y claro que hay eventos de violencia y que en cualquier momento te puedes encontrar un retén todavía en ciertos estados, pero digamos, o sea, hay una vida social, económica y política que todavía se encuentra en... Y yo ahí le pondría sus tintes, porque creo que hay grupos, o hay ciertas personas que no sienten esa seguridad. Por eso, ¿No? pero ese era mi punto, o sea, que precisamente es interesante cómo de repente nunca falta la familia que te dice, es que no vayas porque la carretera es muy peligrosa, o no vayas a este estado, o no vayas a este otro estado, y digamos, la gente sigue viviendo, ¿no? En ciertos territorios, pues sí hay eventos de violencia o de control del territorio del crimen organizado que son muy claros y que los hemos visto en este último año. No sé si te acuerdas que era Tasco, ¿no? En el último año que, o sea, controlaban hasta el transporte público y toda la vida, lo vimos en Gaming and News, vean Gaming and News para enterarse de estas cosas, pero que estaban controlando la vida social, política y económica de un municipio completo, mientras el presidente municipal estaba en un congreso de alcaldes en París, ¿no? Entonces, o sea, esas cosas son muy, no quiero caer en un lugar común, pero como dicen, son muy surrealistas y en el sentido de que México es surreal, ¿no? De que pasan cuestiones así tan irracionales o que no te esperas que pasen en ningún lado, pero que a veces pasan en México, ¿no? Pero digamos, son ejemplos de precisamente cómo es importante regresar a esta explicación más profunda de estos procesos y eventos para no caer en conclusiones fáciles como, porque creo que todos las hacemos, ¿no? En algún momento de nuestras vidas. Y creo que es muy fácil hacerle caso al analista en YouTube que dice, pues sí, es que estamos horribles, la violencia está desbocada. ¿Y eso qué genera? O sea, ¿o qué beneficio nos trae a los ciudadanos? ¿No? Es decir, ¿qué beneficio estamos buscando al hacer este tipo de contenido? Que todos estemos más informados y que le pidamos a nuestros representantes A o B, ¿no? Dependiendo de nuestra evaluación muy personal de qué creemos como ciudadanos o ciudadanas, que pidamos ciertas cosas a nuestros representantes o votemos o no por tal partido o por tal candidato o candidata, ¿no? Entonces, creo que, digamos, por eso nosotros queremos tener un análisis un poco más... Pues, o sea, creo que nuestra intención básicamente es, o sea, por un lado, apoyarnos de nuestra experiencia y nuestros conocimientos para tratar de digerir las cosas que parecieran indigeribles, ¿no? O que que nos ayuden a salir de esos lugares comunes, pero también cómo ofrecer una alternativa a los discursos polarizados, ¿no? Y decir, a ver, o sea, es que las cosas no son ni blancas ni negras, hay un matiz de gris impresionante y a final de cuentas la realidad no es objetiva, ¿no? Hay diferentes perspectivas y desde las diferentes perspectivas se pueden encontrar diferentes problemas y diferentes soluciones. Entonces, a final de cuentas, no es como crean lo que nosotros creemos o apoyen en en lo que nosotros pensamos en cómo vemos el mundo, sino más bien como a lo mejor ofrecer esa otra perspectiva, ofrecer ese matiz o ofrecer como ese, pues sí, cambio de perspectiva que los ayude y que nos ayude a tener discusiones mucho más constructivas, más racionales, menos emocionales, ¿no? Sí, sí, como también de alguna manera que todos compartamos las herramientas que conocemos y decir como esto que decíamos acerca de los datos, ¿no? Es decir, no es lo mismo los homicidios que la percepción de seguridad, ¿no? Y entonces, porque muchos de los candidatos, por ejemplo, me acuerdo muy claramente cómo sacaban sus gráficos, ¿no? Y me acuerdo, la percepción de seguridad pues siempre es muy cambiante y de acuerdo a los medios de comunicación, a las redes sociales, pues muchas personas viven en pánico, ¿no? Y entonces, si nosotros continuamos con estos sesgos y estos videos, decir es que las cosas están mal y es blanco o negro, pues precisamente llegamos a esos extremos sin explicar
y compartir entre todos y todas las herramientas para decir, bueno, ¿cómo leemos la percepción de seguridad? ¿Cómo leemos los homicidios? ¿Dónde puedo ver yo esos datos? ¿No? Porque también es que el presidente tiene otros datos, que el otro canal de YouTube tiene otros datos, que el otro partido tiene otros datos, que mi abuelita me dijo que los... Y en realidad todos salen de los mismos. Sí. Solo que son diferentes interpretaciones. Sí, o por ejemplo, o sea... Pero muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces todos citan al INEGI, o sea, sacan datos del INEGI, Ajá. pero a final de cuentas, dependiendo de la perspectiva, dependiendo de lo que quieres decir, haces énfasis en ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que a final de cuentas, esa es como también nuestra intención, el decir, seamos más truchas con la información que nos presentan para que podamos discutir sobre las mismas cosas, ¿no? Sí, que además te toma, o sea, a veces te toma 5 minutos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo escucho en un podcast o en un reel en internet, es que la violencia ha subido 95% en los últimos 3 meses. Estoy inventando, ¿eh? No es un dato real. Pero, o sea... Es un ejemplo. Es un ejemplo. Pero ¿cómo? O sea, ¿dónde puedo ver eso? Lo busco en internet rápidamente, verifico de manera personal y ciudadana si ese dato es adecuado o no, ¿no? Y si están diciendo dónde lo sacaron, porque de repente puedo decir, ah, pues sí, es que como estos datos del semanario, ¿cómo se llamaba, perdón? ¿El semanario Z? El semanario Z, o sea... Cuéntanos más del semanario Z. Yo no lo conozco, la verdad, o sea, lo citan en este artículo que leímos de la guerra en contra del narcotráfico. Ajá. Pero digamos, o sea, es decir, o sea, ¿en quién voy a confiar? ¿En el semanario Z o en el INEGI, pues, no? Ajá. Entonces, pues, o sea, se me hace interesante como ver estas diferencias y ver estas especificaciones de cómo leemos los datos, ¿no? Uh-huh. Porque justamente y precisamente aquí lo que vimos hoy es que si veo la tasa de homicidios en relación con las políticas en contra del narcotráfico, puede ser una relación, una interpretación, pero no hay una conexión, digamos, clara y sustantiva que me diga esto es consecuencia de lo otro, ¿no? Bueno, ahí yo, o sea, lo que querría decir es, o sea, no es que no la haya, es que, o sea, hay que ser como muy claros en cuál es el alcance de a lo mejor de un método estadístico. Uh-huh. ¿No? O sea, no es que no la haya, simplemente que cuando tú haces cálculos con cierta información, dependiendo de qué cálculo estés haciendo, o sea, el alcance no es como a lo mejor lo que uno quisiera, ¿no? Y te dice, estadísticamente, según este cálculo, sí hay una relación, ¿no? Pero eso no significa que esta sea la causa y esta sea ¿cómo? El efecto. El efecto, ¿no? O sea, nada más te está diciendo, sí hay una relación, pero no te está diciendo de dónde a dónde, ¿no? O, digamos, mi matiz o mi comentario era para precisar que, o sea, este tipo de ejercicios que nosotros hacemos tienen ese enfoque de dar más elementos para generar preguntas y tener claridad sobre lo que estamos discutiendo, ¿no? O sea, tú me estás diciendo a lo mejor, no sé, aumentó o en el semanario Z dice el nivel de ejecuciones, pero el preguntarnos, ¿y de dónde están sacando esa información? ¿Cómo la están calculando? ¿Y qué me está diciendo en realidad la información? ¿No? Uh-huh. O sea, porque justo lo que decías hace rato, o sea, a veces la información es la misma, pero el matiz o el énfasis que hacen es en otro acento, ¿no? O en otro, punto en la historia, ¿no? O toman periodos diferentes, o a lo mejor si alargas como el periodo, ahí se alcanza a ver el piquito, ¿no? O sea, quien está más habituado a trabajar con datos, sabe que hay formas de acomodar la información para que diga o para que enfatice lo que tú quieres decir, ¿no? El cuchareo. El cuchareo de datos. Y digamos, aunque eso pasa, pues también ser conscientes de que en realidad lo que uno debería hacer es analizar los datos y tratar de describir lo que te están diciendo, no al revés, ¿no? No describir lo que tú quieres y soportarlo con los datos. Pero desgraciadamente vivimos en una realidad en donde las personas sí hacen lo contrario. Entonces justo este tipo de diálogos y este tipo de conversaciones creo que también tienen esa intención de decir qué preguntas yo tendría que estar haciendo para que cuando me muestren una gráfica saber que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y que no me están cuchareando los datos. Sí, por ejemplo, ¿de dónde viene esa hipótesis o esa presunción de decir, bueno, es que si
veo que los homicidios han subido desde el 2006. ¿De dónde viene esa hipótesis de decir es que es culpa de la guerra contra el narco? ¿De dónde viene? ¿No? O sea, de un análisis temporal, de una teoría que dice A o B, etcétera, ¿no? Es o sea, una hipótesis, es un hecho comprobado. Justo leer cómo funcionan esos datos en relación a nuestras ideas, como bien lo está diciendo Elvia, ¿no? Entonces, ya está revisando un poco el semanario Z, que no, la verdad yo no conocía, pero digo, hay gente que sabe mucho más acerca de estos temas que les podemos preguntar, pero parece que es un periódico, ¿no? En línea. No sé si sea... No, también tiene impreso. También impreso. Entonces, pues no sé, es interesante, o sea, por ejemplo, también hay veces Edición que... impresa. ¿Te acuerdas que también buscamos esta cuestión de cuántos candidatos y candidatas fueron asesinados durante el proceso electoral? Ahí también hay diferentes datos. Y hay diferentes datos en relación a los oficiales. Y no sé si fue en el Semanario Z o en otra página similar que encontramos que tenían muchos más asesinados. Pero digo, No, en Animal Político. Es intentar aprender ¿No? juntos. No, era en otro medio raro. Que no. O sea, porque en los medios normales decían 30 y tantos, y en este 32 medio. decían 40 y tantos. Y en este medio decía Sí. 40 y tantos o 50 y tantos. Pero creo que sí era Animal. Bueno, no importa. Pero entonces, pues sí es aprender juntos a cómo evaluar estas cosas, a cómo leer estos procesos de mediana duración, como le puse en el episodio pasado, y cómo estos dos procesos nos pueden ayudar a leer la realidad actual en México, ¿no? Que va a ser como la meta de los siguientes episodios, pero digamos teniendo este antecedente de la historia reciente en México. Sí, y creo que por ejemplo en el tema del narcotráfico, o sea, creo que además impacta, o sea, como vimos en el pasado del neoliberalismo, a final de cuentas es un concepto que afectó a muchas áreas de la vida social y política del país. Y en el caso del narcotráfico, desde mi perspectiva, o sea, al menos se cruza con dos cosas que son importantes: seguridad pública y salud. Al menos. Yo diría que, o sea, también, por ejemplo, Y... Ajá. con política, con economía, en el sentido de que, o sea, justo en los artículos que leíamos, se Claro. veía como, digamos, o sea, la discusión de si es un estado fallido o no, Ujú. por un lado, pero también, por ejemplo, políticos que no pueden gobernar y se tienen que ir de sus territorios. Ujú. Y en el económico, porque hay negocios afectados, porque... Más que política, yo diría gobierno. y también en el sentido de, o sea, no solo de que cierran negocios y en el hecho del cobro de piso, que es algo que me parece muy fuerte, pero también en el hecho de que, por ejemplo, las rutas de comercio de agricultores y consumidores de aguacate, de jitomate, de limón, nos hemos visto en ciertos periodos específicos cómo ha subido el precio de una manera brutal de ciertos productos porque las rutas son Y no solo bloqueadas las por el rutas, narcotráfico. el espacio mismo, ¿no? La O sea, producción. y no solo como por un tema de que haya presión o amenazas, sino también como desde la perspectiva misma del agricultor, ¿no? Hasta qué punto te conviene más seguir produciendo a lo mejor sandía o entrarle al tema del narcotráfico y sembrar amapola, ¿no? O sea, también creo que no solo desde la perspectiva de obligan a, sino también desde la decisión misma de una persona de qué haces con tus tierras si ves que te paga mejor el narco versus te pasas un año cultivando sandías o cualquier cosa, ¿no? Calabazas, lo que sea, y te va a dar mucho menos, ¿no? Y dos cosas, ¿no? Un paréntesis de pensar en si también, en qué sentido afecta la ambiental. La verdad nunca he leído nada acerca de eso. Ujú. Pero si los cultivos... Pues al final son monocultivos, ¿no? Porque te empiezas a especializar en solo una cosa. Y cómo afectan a la tierra, etcétera, ¿no? O sea, por un lado eso, pero también cuando hablabas de los grupos vulnerables, por ejemplo, en Estados Unidos vimos... Minoritarios. Bueno, yo también les digo vulnerables. Minorías o grupos vulnerables, por ejemplo, podemos también pensar en cómo ha afectado en México a indígenas, pero también cuando los secuestran para que trabajen para ellos, pero también a migrantes y también a
otras etnias indígenas en Bolivia o en Colombia, ¿no? Pues sí, o sea, también, por ejemplo, cómo afectan en términos de la migración, o sea, si ya de por sí son poblaciones que salieron desplazadas por la razón que sea y se enfrentan a una realidad violenta en su paso por México. Sí, entonces es interesante que hables de estos efectos porque creo que también uno importante ha sido el de la migración, ¿no? De cómo ha afectado también el narco a las personas migrantes y que hemos visto historias realmente de terror, ¿no? Sí, y creo que, por ejemplo, o sea, como ya resumías bien, política, economía, salud, seguridad pública, son temas que tocan el narcotráfico o que el narcotráfico toca, ¿no? Lo dejamos a ustedes. Ay, sí. y que son como temas que pues justo vamos a empezar ya a entrarle en los siguientes episodios, pero que precisamente, o sea, ¿por qué en el tema de salud? Porque una forma de abordar el narcotráfico ha sido pues no regularizar o no poner en regla todo lo concerniente por lo menos a la cannabis, ¿no? Fue una de estas promesas de la administración entrante que se iba a atender ese tema y solamente se ha quedado en pendientes, ¿no? Y creo que todos estábamos esperando a que pues a ver qué iba a pasar, ¿no? Para empezar a entrarle desde una perspectiva más empresarial y menos criminal, ¿no? Por ejemplo, este tema. Desde la perspectiva de seguridad pública, porque precisamente muchos de los reclamos vienen a partir de esta percepción que tenemos de que el crimen organizado ya es mucho más poderoso que a veces la administración de seguridad pública, ¿no? Sí, totalmente. Y pues eso, ¿no? O sea, creo que nos sirve como bien... Lo has enfatizado durante todo el episodio de estos conceptos marco que nos van a servir para analizar la actuación de la 4T en los siguientes episodios, ¿no? Entonces, pues, creo que es un tema también complejo. Dejen también preguntas, comentarios, críticas, ¿no? O sea, creo que también se vale comentar y discutir aquí en estas plataformas, que creo que es una de las cosas más importantes. Y pues nos vemos en el siguiente episodio de nuestra evaluación de la 4T. Hasta la próxima. Gracias amigos y amigas, nos vemos. Bye.